Dice así la palabra del Señor, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y permite, Dios, que dé el fruto por el cual tú la has dado. Jesús, te amamos por tu sacrificio. Jesús, te servimos por tu amor, que es inmerecido para nosotros, pero lo diste. Jesús, recibe toda gloria y toda honra a través de esta experiencia cultica. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia paseándose en este lugar y que tu Espíritu Santo ministre a la necesidad de cada hermano y de cada hermana. Yo soy tu siervo, esta es tu palabra, este es tu pueblo. Te suplicamos que tú hagas que esta palabra haga la función para la cual tú la enviaste, y que cumpla nuevamente tu promesa de que yo abriera mi boca, tú la llenas de tu palabra, a ti será la gloria, en Cristo Jesús. Amén. No podemos sentar. Ese pasaje se encuentra también en el libro de Juan y en el libro de Lucas. En el libro de Juan dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Yo llamé este mensaje llegar al otro lado. Dios nos invita a llegar al otro lado, no a quedarnos donde estamos, sino a llegar al otro lado. Y Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo a la mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y salían y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando hablamos de cruzar al otro lado, vemos muchos pasajes en la palabra en los que de alguna manera u otra nos invita a cruzar al otro lado. Nos invita a pasar a la próxima etapa de nuestra vida. Nos invita a hacer ese modo de transición. Esa palabra está de moda en estos días, ¿verdad? La transición de un tiempo a otro, de un momento a otro. Nos invita a no quedarnos estancados donde posiblemente hemos estado toda la vida. Nos invita entonces la palabra a que nosotros reconozcamos que es necesario un cambio en cada uno de nuestros corazones. Dios nos invita a cambiar. Y la vida se trata de decisiones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted decide si se levanta en la mañana, si no se levanta. Usted decide cuándo se va a bañar o cuándo no se va a bañar. Yo espero que se bañe todos los días. Usted decide todo, qué ropa se va a poner hoy, qué ropa no se va a poner. ¿Por qué ruta va a llegar a la iglesia o por qué ruta no va a llegar? Es una toma de decisiones constantes. Nuestra vida es una toma de decisiones. Y cuando hablamos de cruzar al otro lado, que la palabra nos registra tantos pasajes, nos invita a cruzar al otro lado. Pasar al otro lado es un llamado de reto y de acción. Pasar al otro lado es salir del lugar de confort, del lugar de quietud, del lugar donde estoy cómodo, a experimentar cosas nuevas que el Señor nos ha estado invitando a experimentar. ¿Cuántos me van siguiendo? No es quedarnos donde hemos estado todo el tiempo, porque quedarnos donde estamos todo el tiempo sería algo cómodo para nosotros, pensando: si estoy bien aquí, ¿para qué voy a cambiar? Lo que Dios quiere hacer es algo mayor, pero yo me quiero quedar aquí. Y si nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso 15, para beneficio de los hermanos y hermanas que nos ven,
Dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está pasando por un tiempo histórico donde el pueblo había estado pasando por diferentes situaciones, donde Dios lo había llevado a ser el líder máximo luego de la muerte de Moisés. Y entonces Él está lanzando un reto y le está diciendo: vamos a pasar al otro lado del río. Y luego que pasaron al otro lado del río, Él les lanza otro reto y le dice: yo no sé a quiénes ustedes le van a servir, si a los dioses de los amorreos al otro lado del río en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En lugar de pasar al otro momento, Josué invita al pueblo a reflexionar en lo que debemos hacer al llegar al otro lado, porque no es llegar al otro lado y quedarnos con las viejas costumbres, no es llegar al otro lado y seguir experimentando y haciendo las cosas como lo hacíamos antes, porque si queremos que cosas nuevas ocurran en nuestra vida, tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? De ninguna manera vas a obtener algo diferente haciéndolo siempre de la misma manera. ¿Me van siguiendo? Entonces, Josué lleva al pueblo a una reflexión. Es un tiempo y un lugar de cambio, de búsqueda y de cercanía con Dios. Josué le dice: ya no es tiempo de quedarnos donde estábamos haciendo las cosas que estábamos haciendo, porque sabían que no daban fruto, que no agradaban a Dios y que no era lo que Dios estaba esperando de nosotros. Así que yo les invito a ustedes, le decía Josué, a que dejemos a los dioses de los amorreos, a que dejemos las viejas costumbres, a que dejemos las cosas que nos atrasaron, a que dejemos las cosas que detuvieron la bendición, a que dejemos las cosas que en un momento dado fueron un estorbo espiritual, y que entonces retomemos la dirección de Dios. Y yo en mi casa ya lo decidimos. ¿Qué decides tú, pueblo? Eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. ¿Cuántos aceptan el reto que Josué le lanzó al pueblo? Pasamos al otro lado. Y en el otro lado tiene que ser un lugar de cambios. Ya dejamos el 2012. Y en el 2012 nos tropezamos, nos caímos, pero vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra. ¿O vamos a decidir cambiar? Vamos a decidir que las cosas no sean igual que en el 2012, que sean mejores. En el 2014 serán mejores, pero estamos en el 2013, vivimos el presente, el día a día. Y Dios estará con nosotros a la medida que nosotros decidamos como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cruzar al otro lado es dejar las cosas que nos detienen y que nos apartan de Dios. Posiblemente yo no he pensado y he meditado todas las cosas que en mi vida me han detenido vez tras vez, momento tras momento. Actitudes, orgullo, mentira, rencor, que me ha detenido en un crecimiento espiritual. Y el Señor me dice: ven para acá, ven al otro lado. Y en el otro lado vamos a dejar de hacer aquellas cosas y haremos unas nuevas. Y esas nuevas, el Señor estará contigo. Josué le dice al pueblo: deja las viejas costumbres, deja las viejas acciones. Si cruzas, es tiempo de que miremos y actuemos en lo que Dios nos está llevando a hacer. Es tiempo de movernos a hacer lo que Dios nos está llamando a que hagamos. Capacidades, dones, talentos que están archivados, que están enterrados, que cuando tú vayas delante del Señor y el Señor te pregunte: ¿dónde está el talento que yo te di?, tú no digas: lo enterré porque sabías que me ibas a pedir cuenta. Y el Señor te va a decir: siervo ingrato y malagradecido, te lo di para que lo multiplicaras. ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde están tus capacidades? ¿Dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está lo que Dios ha puesto en tus manos? Ay, en el 2012 yo no sé nada de eso, pero es tiempo de pasar al otro lado. Yo te invito a que pases al otro lado con una actitud diferente, con un mover diferente de parte de Dios. Las viejas acciones se tienen que quedar si cruzamos. Es tiempo de que miremos y actuemos.
conforme a lo que Dios ha estado haciendo. Llegar al otro lado, donde estamos tú y yo, lugar de reposo, de cuidado de Dios. Tenemos que llegar a ese lado, pero no nos podemos quedar reposando, esperando a ver qué va a ocurrir. Pasar al otro lado es un reto de Dios, a buscar lo distinto, lo preciado de su presencia, lo que tiene que guardar para mí, lo que Él tiene guardado para mí y para ti. Pasar al otro lado es experimentar lo que yo no he podido experimentar hasta este momento de parte de Dios en mi vida. Es experimentar el gozo de Dios, que es mi fortaleza. Es experimentar la presencia de Dios manifestada en mi vida. Es experimentar entonces el cuidado de Dios, la dirección de Dios, la misericordia de Dios. De eso es que se trata, pasar al otro lado. No es de seguir esperando a ver qué va a ocurrir con mi vida, sino es de provocar que algo ocurra en mi vida. Pasar al otro lado es buscar la santidad de Dios y sentir la necesidad de vivir en esa santidad de Dios. Es tomar nuestra vida y llevarla a esa santidad de Dios que nos va a llevar al reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, pero ser santo es tener una aureola y 2 alitas. No, mi hermano, mi hermana. Ser santo es apartarte para Dios, es tratar de vivir esa vida agradable delante de Dios. Es que honres a Dios con tu boca, es que honres a Dios con tus acciones, es que honres a Dios en tu hogar, es que honres a Dios en su trabajo, es que honres a Dios en la iglesia, es que honres a Dios con tu vida donde quiera que vayas. Eso es santidad. Es agradar a Dios en todo lo que tú haces, en tu soledad, en tu intimidad, en tu compañía. Eso es adorar a Dios, eso es santidad. Pasar al otro lado es ver lo importante del llamado de Dios y ser responsable con ese llamado que Dios nos ha hecho. No es detenerme a esperar qué es lo que va a ocurrir, qué hace el pastor, qué hacen los líderes. Es tiempo de tú retomar y tomar el llamamiento que Dios te ha dado y asumir tu responsabilidad como cristiano, como hombre, como mujer. Muchas veces nos quejamos cómo está Puerto Rico, cómo están las cosas en Puerto Rico, que si un asesinato aquí, el otro allá, que si mataron al otro, que si encontraron a la señora dentro de una bolsa de basura. Noticias espantosas que están pasando en nuestro país. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer? Asumir nuestra responsabilidad, pasar al otro lado, predicar la buena nueva, decirle a la gente que hay esperanza, decirle a la gente que no todo está perdido, que Jesucristo es el Señor, que en mi hogar hay felicidad porque Cristo vive allí. Mi hogar no es perfecto, pero Cristo vive allí. Mi vida no es perfecta, pero Cristo vive en mí. Y en yo procurar entonces esa santidad, pasar al otro lado, pasar a la próxima etapa de mi vida. Jesús invitó a los discípulos en varias ocasiones a cruzar al otro lado. Siempre que los invita a cruzar al otro lado, era porque tenía algo nuevo que enseñarle, algo nuevo que hacer. Así que si me invita a pasar al otro lado, yo debo escuchar su voz y seguirle. ¿Me escucho bien? Si Jesús me invita, yo escucho su voz y le sigo. Pasar al otro lado puede ser un momento de encuentro, de acercarme, de cambiar mi espíritu opacado, de cambiar mi ánimo, de cambiar mi forma de pensar, de cambiar mi forma de actuar y empezar a ver que Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿En cuánto Dios está haciendo cosas buenas? Bueno es Dios. Dios no se va a cansar de hacer cosas buenas. En Mateo capítulo 9, verso 1, nos dice: entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Jesús en muchas ocasiones tuvo que pasar al otro lado. ¿Y sabes qué ocurrió en aquel lugar? Que Jesús pasó al otro lado y en aquella experiencia pudo sanar a un paralítico que estaba allí. Fue a pasar al otro lado donde le recibió alguien que necesitaba el milagro.
Cuando tú pasas al otro lado, no pasas en vano. Es porque Dios quiere hacer algo nuevo. Jesús no pasaba de un lado a otro para ver si acaso ocurría algo. Es que Él estaba tratando de provocar que algo ocurriera. Así que fue a pasar al otro lado donde había un paralítico que recibió su milagro. Pero para Él que eso pasara, Jesús tenía que llegar al otro lado. Para que en tu vida ocurra el milagro, posiblemente Dios te está diciendo: pasa la página, es tiempo de pasar a otro tiempo, en otro momento, es tiempo de aceptar lo que yo te estoy ofreciendo, es tiempo de ver la gloria mía manifestada sobre ti. Es tiempo de cambiar actitudes, es tiempo de dejar de orgullo, es tiempo de dejar de rencor, es tiempo de dejar las cosas que me detienen, es tiempo de sanar mi corazón, es tiempo de tener una mente clara, limpia, donde Dios pueda operar poderosamente. Cuando esperamos que Dios haga cosas, debemos escuchar y obedecer y movernos en su dirección. De lo contrario, no vamos a ver nada en nuestras vidas. Mateo capítulo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Al otro lado. Y en el otro lado Jesús le estaba predicando y diciéndole a aquellos hombres y mujeres, enseñándoles sobre la palabra, sobre el divorcio. Momentos que Jesús saca para enseñarnos. Cuando pasamos al otro lado, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos. Tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Muchas veces, cosas que nosotros ni nos imaginamos. Porque cuando Yari se convirtió, ella no pensaba jamás de los amantes que iba a estar presidiendo la junta de la iglesia. Ni que iba a ser una doctora tampoco. Posiblemente cuando llegó a cuarto año dijo: wow, todo lo que me falta. Pero tú sabes qué, ella pasó al otro lado y alcanzó esas metas. Pero tú sabes qué, que ella está pasando al otro lado nuevamente. Y cada uno de nosotros tenemos que pasar al otro lado donde Jesús nos está llamando a lograr el propósito de Él en nuestras vidas. Es necesario pasar. No podemos quedarnos estáticos a esperar qué ocurre. Si ocurre algo, tenemos que movernos. Tenemos que experimentar el pasar al otro lado. Marcos capítulo 4, verso 35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y allí Jesús calmó la tempestad. En medio de aquella experiencia, mientras pasaban al otro lado, y escúchenme bien, se acercó una gran tempestad. Porque cuando estamos pasando al otro lado, posiblemente vengan momentos difíciles, momentos de tempestad, momentos de prueba, momentos de dificultad en nuestras vidas. Jesús no me dijo que no van a existir esos momentos difíciles, pero sí me dijo que iba a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Aún en medio de aquel movimiento se podían presentar momentos de dificultad, momentos que pueden causar miedo, turbación. Todo el paso de los discípulos, todo aquello que podía pasar por la mente de los discípulos. Pero Jesús estaba en la barca. Si Jesús está en tu barca, al tú pasar al otro lado, y cuando estés caminando hasta llegar al otro lado y te encuentras con las dificultades y piensas y sabes y estás consciente de que Jesús está contigo, no hay por qué temer. Jesús está en mi barca. Señor, pero la tempestad es fuerte. Solo confía que yo estoy contigo. Señor, pero es que ya yo no puedo más con esta tentación, con esta situación, con este problema. Estoy tratando, Señor, de llegar al otro lado donde tú me estás invitando, pero qué difícil se me está haciendo, Maestro. Solo confía que yo estoy contigo. Jesús estaba en la barca. Y si Él tiene el primado en mi vida, si estoy seguro que quien me dirige es el Señor, si estoy en completa confianza de que voy a la dirección de llegar al otro lado donde Jesús me indica, no tengo por qué temer. Él se encargará de que la tempestad tenga su fin. ¿Me escuchó bien? Él se va a encargar de que mi tempestad y tu tempestad tenga un punto final.
Señor, pero es que en mi tempestad yo no veo que haya ninguna calma, ninguna bonanza. Parece un huracán categoría 5. No te preocupes, que yo estoy contigo. No te preocupes. Solamente procura no desesperarte en medio de la barca y llega al otro lado, que yo te voy a esperar allí. Pero mientras te espero allí, voy contigo en tu barca. Y te voy a bajar de la barca y vamos a celebrar como hizo el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Al otro lado cantaron, al otro lado adoraron, al otro lado celebraron la victoria porque Dios los había librado de la esclavitud. Tuvieron que cruzar al otro lado. En Marcos capítulo 5, verso 1, dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y en aquel lugar Jesús llegó y se encontró con los endemoniados gadarenos. El endemoniado gadareno venía y atormentaba a la gente. Y dice el relato bíblico que lo ataban con cadenas y ni aún las cadenas podían aguantar a aquel hombre, porque la fuerza demoníaca que tenía era tan fuerte que la rompía. No habían grillos que lo pudieran apretar. No había nada que pudiera detener a aquel hombre. Pero tú sabes qué, que Jesús llegó al otro lado y en el otro lado se encontró que tenía que hacer milagros, que tenía que libertar, que tenía que sanar. A eso es que Jesús nos está llamando al otro lado, a que veamos un pueblo en necesidad y podamos suplir su necesidad. Que podamos entender que somos el instrumento de Dios, que podamos entender que somos útiles en las manos de Dios. Pasar al otro lado es un lugar de encuentro con los necesitados. Es un lugar de liberación. Es que tú te conviertes en un instrumento de liberación cuando tú pasas al otro lado. Aceptando el reto de Jesús, pasando al otro lado. Jesús se encontró allí con aquel endemoniado y allí aquel hombre fue libre. Nadie había podido libertarlo, nadie había podido haber hecho nada por él, pero Jesús llegó y hizo el milagro. Tú eres instrumento de Dios, tú eres hijo de Dios, y Dios te está invitando a que lleves la libertad que Él te ha invitado a vivir, la que tú vives ahora, que tú puedas también compartirla con otros. En Juan capítulo 6, verso 1 nos dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y allí se encontró con la experiencia de los 5,000 que necesitaban ser alimentados. Pasar al otro lado es compartir lo que Dios nos ha dado. Pasar al otro lado es compartir la experiencia de la entrega, del sacrificio y del no quedarme con lo que yo tengo para mí solo. Es compartir no solo el pan, sino también la palabra. Juan capítulo 6, verso 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ahí está la experiencia donde Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Llegó al otro lado. ¿Cuántos me vas siguiendo? ¿Cuántos están entendiendo que es necesario pasar al otro lado? No nos podemos quedar en la página de ayer. Es pasar al otro lado. Cuando llegamos al otro lado nos encontramos con el pan de vida. Encontramos que Jesús sacia nuestra necesidad y que Jesús suple para mí y para los míos. Pasar al otro lado para que podamos saciarnos y Jesús nos cubra con su presencia y nos da esperanza. Es importante pasar al otro lado donde Jesús nos invita. Pasar al otro lado es darnos cuenta de nuestras necesidades, y quien las puede saciar es Jesús. Crucemos al otro lado en esta tarde. Aceptemos el reto que hoy nos lanza la palabra y crucemos al otro lado. No nos quedemos donde estamos. Hoy es tiempo de ir al otro lado con nuevas metas, con nuevos retos, con nuevo ánimo, con el gozo que es el Señor en mi vida, provocando cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Pero tengo que aceptar el reto y decirle: Señor, yo voy al otro lado. Yo voy al otro lado. Vamos a estar puestos en pie.